Nosotros vemos hoy en día que hay en muchas iglesias, en muchos lugares, predicadores que prosperan, predicadores a los cuales les va muy bien financieramente, económicamente, eh, y son predicadores que hablan de la prosperidad, del dinero y todo este tipo de cosas. Y son predicadores que no están predicando el Evangelio de Jesucristo, no están predicando el Evangelio verdadero. Y sin embargo ellos prosperan, les va bien. Muchos son millonarios y para nadie es un secreto, ¿verdad? Ha sucedido que otros cristianos o muchas personas envidian a esta gente, quieren ser como ellos. ¿Por qué ellos prosperan? Es la pregunta frecuente, o la pregunta que nosotros o muchas personas se hacen. ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué Dios permite que ellos prosperen si ellos no están predicando el evangelio verdadero? Si están en contra de la palabra de Dios, ¿por qué Dios permite que ellos prosperen? Esta pregunta no solamente te la has hecho tú, se la ha hecho mucha gente, incluso yo. Pero también gente en la Biblia se ha hecho esta pregunta: ¿por qué estos prosperan? ¿Por qué les va bien? En el libro de Salmos, capítulo 73, en el verso 2, está hablando Asaf. No todos los salmos son de David, por cierto, por aquellos que no lo sabían. Pero en el versículo 2 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dice en el verso 12: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Incluso dice Asaf: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, y en vano he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Asaf, él dice: pero si yo he hecho la voluntad de Dios, las cosas de Dios, ¿por qué soy azotado? Y estos que no hacen la voluntad de Dios no son azotados. Bueno, hay personas a las que Dios, que son cristianos verdaderos, Dios les permite prosperar, pero hay otros que no, como podemos ver aquí. Job también dice: ¿por qué los malos prosperan? Dios lo hace así. Dios en su soberanía lo permite. Pero el hecho de que una persona, un cristiano, no sea prosperado, no tenga mucho dinero, no quiere decir que Dios no lo ama. Porque si fuera así, entonces, como dijo el pastor Suler Michelén en una oportunidad, dice que si fuera así, entonces Dios no amaba a Pablo, Dios odiaba a Pablo. Y sabemos que Dios amaba a Pablo, pero Pablo padeció en gran manera y él se despojó de lo que tenía. Incluso Jesucristo nuestro Señor se despojó de su gloria y se hizo pobre. Ahora, los malos prosperan es porque Dios permite que ellos prosperen. Dios en su soberanía lo permite. ¿Pero por qué lo permite Dios? Bueno, hay un fin para ellos. Ellos no lo ven ahora, pero hay un fin que Dios ha preparado para ellos. Dice en el verso 17 de Salmo 73: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Cuando él entra al santuario, y esto se refiere a cuando entra a la presencia de Dios, cuando entra a la oración, cuando busca realmente al Señor, él entiende que Dios permite que ellos prosperen porque tienen un fin terrible para ellos. Y así mismo es con estos pastores de la prosperidad. Dios ha permitido que ellos prosperen, pero hay un fin para ellos. Serán de los que van a decir aquel día: Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre. Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, en tu nombre esto. Y el Señor les declarará: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. 74, versículo 4. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales, pero están en la asamblea, están en medio de la asamblea. Es decir, hay personas dentro de las iglesias que vociferan, pero aquí él está diciendo que son enemigos de Dios. En el verso 18 dice: acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado su nombre. Hay gente montada en el púlpito hablando cosas que no deben hablar. Hay gente en el púlpito haciéndose pasar por pastores, por predicadores de la palabra de Dios, pero ellos están hablando
emocionalismos, positivismo, sensacionalismo. Ellos están hablando también de dinero y de prosperidad y de muchas cosas. Ellos están llenos de todo eso, pero no están llenos de Dios. Y por lo tanto son enemigos del Señor. Asaf está apelando a Dios, clamando a Dios, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué esta gente está blasfemando tu nombre? Y él dice en el 9, no vemos ya nuestras señales, ya no hay profetas, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Dice, ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el enemigo? ¿Ha de blasfemar el enemigo tu nombre perpetuamente? ¿Por qué te retraes? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Prácticamente le está diciendo, ¿por qué no haces nada, Señor? ¿Por qué no destruyes a esta gente? El Señor lo ha permitido así. Hasta el día de hoy el Señor lo ha permitido así. Pero hay un fin para ellos. Todos aquellos que blasfeman el nombre del Señor van a pagar con creces lo que han hecho a la iglesia. La palabra de Dios no es un juego. La palabra de Dios debe tomarse con seriedad, con sobriedad, con respeto, con temor. En el caso de Asaf, él está diciendo, ¿por qué retraes tu mano? Destrúyelos. Prácticamente está diciendo, nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos, dice la palabra de Dios. Así que tenemos que orar por esta gente también, que no ha conocido al Señor, no entiende quién es Cristo, no entiende quién es el Señor verdadero y por lo tanto no pueden temer. Hasta que ellos conozcan a Dios es donde verdaderamente van a temer a Dios. Pero ¿cómo pueden conocer a Dios? A través de sus escrituras, que escudriñen la palabra. Hay algo importante también que debes saber. Si tú te encuentras en una iglesia apóstata, una iglesia donde solamente se predique dinero, diezmo y todo eso, donde los predicadores sean motivacionales, motivadores, y no predicadores de la sana doctrina, no predican la palabra tal cual como es, sino que disfrazan la palabra, o ellos toman un tema, o un tema cualquiera, y le añaden versículos bíblicos como para hacer que su tema cobre validez. Bueno, principalmente estás en una iglesia incorrecta. Principalmente. Pero aquellos que se encuentran en una iglesia apóstata, se encuentran ahí es por una sola razón. Es porque no están escudriñando las escrituras. Es porque no están leyendo su palabra. Porque si la palabra de Dios, porque si estudiaran las escrituras se dieran cuenta que esos son unos lobos y que no hablan como habla nuestro Señor Jesucristo en la palabra. Lo único que debes hacer, amado amigo, es escudriñar las escrituras, es permanecer tiempo en la palabra. No se trata de leer la Biblia un momentico, se trata de permanecer de día y de noche en la palabra de Dios. Se trata de orar de día y de noche, sin cesar, para que no seas engañado. Clama al Señor con todo tu corazón y dile que te ayude a entender lo que tú ahora no entiendes. Estoy seguro que el Señor va a tener misericordia de aquellos que invocan su nombre de verdad. Hoy en día, como podemos ver, en muchas iglesias se predica de un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Predican un Dios como si fuera como un Santa Claus, que les da regalos y regalos y regalos, y Él está feliz todo el tiempo, sonriente, y Él no se aira, no se enoja, no aborrece. Pero el Dios que está aquí en las Escrituras, la Biblia dice que sí. La Biblia dice que Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ahora probablemente usted pensará, los enemigos del Señor son los demonios. Los enemigos del Señor es el diablo. Sí, sí lo son. Pero también los enemigos del Señor son aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo, y estas son personas que se oponen a la verdad y que predican un evangelio diferente al que está escrito en la palabra. Y Pablo lo dice de una manera más terrible. Cualquiera que os predicara un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Estás entendiendo? Sea anatema. Y el evangelio que ustedes están predicando no es el evangelio de Jesucristo. Despierten a la voz del Señor, despierten a la palabra, vuélquense a las Escrituras, vean la palabra, estudien la Biblia, escudriñen y conozcan quién es el Dios de la Biblia. Dios es santo, 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 y ustedes han
estropeado el altar del Señor, con un montón de bailes, convirtiendo la casa del Señor en cueva de ladrones. Permitieron que la apostasía los abrazara. Todo este tipo de bailes y de espectáculos, shows, luces en las iglesias, cámaras de gas, gente bailando reggaetón, salsa, merengue. Todo este tipo de cosas solamente caracterizan a una iglesia apóstata, no caracterizan a la iglesia de Jesucristo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la apostasía es el ser permisivo, es el no temer a Jehová. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme.